Señor Jesús, te pido que bendiga esta clase, que aprendan más de tu palabra, que seas hablando de mi papá, y que explique bien para que entiendan y que tú nos guardes de lo malo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Señor. Háblanos tú, Señor. Usa mi vida para que tú traigas, Señor, el conocimiento que necesitamos, Señor, que necesitamos de ti. Que tu Espíritu Santo tome este tiempo, Señor, y este momento, Señor, para que redarguya, Señor, y ministra en nuestros corazones. Permítenos tener nuestra mente, Señor, y nuestros sentidos activos, Señor, para tu instrucción. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Cómo están? Gusto verles una semana más. Vamos a iniciar con el siguiente tema, pero antes de, quisieran alguien, alguna duda del tema pasado, no sé si haya quedado claro, hermana Bárbara, por lo que le escribí por WhatsApp, el tema del concilio, ¿todo bien? Ajá, sí, maestro. Y el de los dinosaurios, como que todavía no lo capto bien, pero tendremos una plática después. Luego lo platicamos. ¿Alguien que le haya surgido alguna duda con el tema que vimos la clase pasada? ¿No? ¿Todo claro? Sí. Bueno, pues vamos a continuar con ese tema. Les voy a compartir mi pantalla para que podamos avanzar, ¿vale? Ahí ya todos vemos, ¿verdad? ¿Listo? Perfecto. Pues bueno, el tema del día que vamos a ver el día de hoy es totalmente la parte de la tentación. Ahí podemos ver, todos sabemos, ¿verdad? Que va a haber, va a haber una situación en la que siempre vamos a ser probados. Vamos hoy a ver una diferencia entre la prueba y la tentación, ¿vale? Vamos a explicar precisamente esta parte que es lo que hace en nuestra vida, pero antes de poder avanzar, quisiera que alguien pudiera abrir su micro y me pudiera comentar qué entiende por tentación y qué entiende por prueba, o si piensan que es lo mismo. No, A ver, yo no pienso que sea lo mismo, porque la tentación es algo que nos agrada a nuestros sentidos, por decirlo así, y es algo que nos llama la atención porque es bonito, es algo que va a saciar la necesidad que yo siento por medio de mi carne. Y la prueba es la manera de crecimiento y aprendizaje en ciertas áreas también de mi vida para un avance y una enseñanza. Ahí se combina como que, bueno, no como es como que, sino se combina la sabiduría con el aprendizaje. Así ok, lo veo yo. ok, bien, va un poco la idea de lo que yo traigo y complementa lo que vamos a ver ahorita. Hermana Ara, Bueno, así, o sea, la tentación es lo que donde estamos débiles en la carne y la prueba
es cuando Dios nos prueba la fe que nosotros tenemos en Él. Em, a ver cuánto hemos creído en Él. Así yo más o menos lo identifico. Ok, muy bien. Hay un punto más. ¿Alguien más que quisiera aportar? Sí, hermana Angélica, ¿nos ayuda a abrir su micro? Sí, muchas gracias. Yo estaba viendo que la tentación tiene el propósito de seducirnos al pecado, pero lo que es la prueba es el que tiene el propósito de madurar al creyente, como decían las hermanas, ver cuánto hemos madurado para poder, cuánto hemos avanzado para no poder caer en tentación. Ok, muy bien. Pues, pues bueno, vamos a orar para despedir la clase, ya la resumieron. No es cierto. Pues sí, muy bien a lo que nos comentaron las tres hermanas. Va en ese sentido. Hoy vamos a ver la una y la otra y vamos a ver una parte de del cómo se presenta la tentación en distintas fases y cómo podemos, sobre todo, obviamente el objetivo es evitarla, ¿verdad? No caer en esa parte. Bueno, una pregunta más ahí, por una décima de punto. No es cierto. ¿Quién, quién da la tentación? El enemigo, el diablo, El enemigo. ¿Y la prueba? el Dios viene de parte de Dios. Ok, muy bien. ¿Sí, hermana Raquel? Yo creo que la tentación es mi propia concupiscencia, ¿no? Lo que, como decían hace rato las hermanas, lo que a mi carne le agrada, de dónde Dios me sacó, y con eso el enemigo, digamos, me va a poner como que pruebas así para que yo caiga. Si, digamos, si a mí me sacó del alcoholismo o algo así, pues me va a tentar por ese lado, ¿no? De que me inviten a fiestas o de estar tomando. Y es donde yo tengo que ser fuerte y decir no a eso. Muy Bueno, bien, eso ¿ya creo yo. ven? Excelente, muchísimas gracias. Ujú. ¿Ya ven? Ya dieron la clase. Nos vemos la siguiente semana. Ahorita les mando la presentación y ya nada más la complementan. Vamos a avanzar. Obviamente aquí es una figura ilustrada, ¿verdad? Todos sabemos que ¿qué fruto comió Adán y Eva que estaba del conocimiento del bien y del mal? ¿Una manzana? No. No, ¿verdad? Dice un fruto. No sabemos qué fruto, ¿verdad? Sin Sí. embargo, como ilustración a lo que muchas veces y mal se ha enseñado, este, aunque lo sabemos y lo sabemos bien, sabemos que no fue una manzana el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, nuestra mente evoca, ¿verdad? Por lo que hemos escuchado, por lo que nos han dicho. Entonces, realmente la parte de la imagen es una ilustración para saber esa tentación, ¿vale? Eso que nos va a tentar, que nos va a hacer atractivo a los ojos, dice Génesis. Pero bien, voy a avanzar, si no, nos come el tiempo. Dice la tentación. La tentación viene, o bueno, tiene raíces tanto del hebreo como del griego, ¿vale? Y ambas, su definición viene a través de la prueba. O sea, una definición que podemos obtener, podemos tener es la prueba o tentación, ¿vale? De acuerdo al contexto de lo que esté hablando en ese momento la Biblia, ¿vale? En el hebreo la vamos a encontrar la palabra masha, que literal es prueba, pero en el griego la vamos a encontrar como peirasmos, que
puede ser tanto una prueba como una tentación, ¿vale? Esta es la etimología de esa palabra y va a ser de acuerdo a lo que nosotros estemos leyendo el contexto, ¿vale? Generalmente, o podemos entender que en el Antiguo Testamento, que está escrito en hebreo, en su mayoría, vamos a encontrar que esta palabra Mashá hace una referencia totalmente a una prueba, no a una tentación, ¿vale? Y en el griego o en el Nuevo Testamento, que es como se escribió, el original está escrito en el griego, vamos a definirla de acuerdo a lo que estemos leyendo como una prueba, un peirasmos como una prueba o una tentación, de acuerdo al contexto, ¿vale? Dice que la prueba o la definición de la palabra prueba es someterse a un examen o aprobar en una cosa. Eso es una prueba, ¿vale? Aprobar una cosa o someterse a un examen, como por ejemplo las dos evaluaciones que ustedes van a tener una prueba, van a tener un examen, se van a someter a, 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 a una prueba para que pueda yo hacer una calificación de acuerdo al aprovechamiento que tuvimos en el semestre, ¿vale? Pero la tentación nos dice que la definición de tentación es el deseo de realizar una acción inmediatamente agradable, pero dañina a largo plazo. Palabras o parafraseado es lo que comentaban ahorita, ¿verdad? Es ese deseo que nuestra carne nos reclama. Es el deseo de realizar una acción inmediatamente agradable, pero que a largo plazo nos va a dañar. Nos va a traer satisfacción momentánea, pero a la larga nos va a traer dolor, sufrimiento, llanto, etcétera, ¿vale? Y bueno, o lo podemos resumir que la tentación es la incitación al pecado. ¿Vale? Aquí hay otra parte o una segunda definición de la tentación. Dice que es el impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que puede resultar inconveniente. Si nosotros vamos a Génesis 3:4, dentro de lo que hemos estado eh, revisando, dice la palabra de Dios, 3, 4 y 5, dice... Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, ahí literalmente la está tentando, está usando una verdad, está usando una parte de la verdad de Dios, pero tergiversada para tentar a la mujer. ¿Vale? O tentar a la creación de Dios. Le dice, no es cierto, no vas a morir. Al contrario, vas a ser como Dios. ¿Vale? Dice que es ese impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que puede resultar inconveniente. Entonces, si nosotros seguimos leyendo, dice que la mujer entonces cuando escucha eso, de que no va a morir y al contrario va a ser igual a Dios o va a ser como Dios, dice que voltea a ver el fruto y lo ve agradable, bueno para comer y bueno, acodiciable para comer y para alcanzar sabiduría. Y entonces ahí empieza el juego de la tentación hasta que lo lleva a su interior, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que dice Santiago 1:13, debemos recordar, o nos debe de quedar claro, que Dios no creó el pecado y que Él no tienta a nadie, ¿vale? Él no creó el pecado. El pecado es un producto de nuestra decisión de apartarnos o de desobedecer a Dios. ¿Se acuerdan la primera clase que vimos que era el pecado? ¿Alguien se acuerda que era el pecado? No sean así. Errar en el blanco. Muy bien, gracias, hermana María Elena, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Me, me devolvió la sonrisa, ya me estaba sintiendo mal que no se acordaba.
Entonces, errar el blanco, ¿verdad? Ese es el pecado. Dios no lo creó. El pecado va a venir con la consecuencia de apartar nuestros ojos o de desviar nuestra mirada en el objetivo principal, que es Jesucristo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Pedro dice que de noche los apóstoles iban en la barca y Jesús se había quedado en la orilla con parte del pueblo, pero que cuando ya era muy oscuro, lo vieron venir caminando sobre las aguas y todos tuvieron miedo porque pensaron que era un fantasma, ¿verdad? Y entonces Jesús les dice, tranquilo, soy yo. Y entonces Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya y camine sobre las aguas. Y Jesús le dice, pues ven. ¿Y qué pasa? Dice que Pedro cuando desvía la mirada de Jesús, porque se desvía, ¿por qué? Porque empezó a reciar la tormenta, ¿verdad? Y así es en nosotros. Cuando empiezan a venir la tormenta, empiezan a venir los problemas, si nosotros nos apartamos o quitamos nuestros ojos del blanco que es Jesús y empezamos a querer solucionar los problemas con nuestras fuerzas, desde nuestra perspectiva, con nuestras soluciones limitadas, ¿qué le pasó a Pedro? Empezó a hundirse, ¿verdad? Y así somos nosotros, nos hundimos hasta que clamamos, Señor, ayúdanos. Dice que Jesús estiró la mano y lo sacó. Y así es con nosotros, ¿verdad? Bueno, al menos conmigo sí. Así es, dice, Señor, ayúdame, ya me volví a equivocar, ya creí que lo puedo hacer yo solo y me vuelve a sacar, ¿verdad? Dice, como veíamos en la definición de la prueba, esta será un instrumento de Dios en el sentido de fortalecer nuestra fe y el fin de hacernos bien, ¿verdad? Un poco ahí parafraseado lo que comentaban hace ratito, ¿verdad? La prueba va a ser una parte que nos va a llevar a crecimiento, nos va a llevar a otro nivel, pero sobre todo la prueba dice que es el instrumento que Dios va a usar para hacer crecer nuestra fe y cuando nuestra fe crece, nosotros vamos a crecer, ¿vale? Me gustaría leer rápido una cita de las que está aquí. Vamos a Jueces 2, por favor. Jueces 2, 22, 23. Dice, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. Vamos a leer desde el 20. Dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedecen mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel. O sea, el instrumento de Dios va a ser una prueba. ¿Qué está diciendo? Dejó, no exterminó a todas las naciones del pueblo. ¿Y qué empezaron a hacer? Todos no sé si asistan, no he tenido el gusto de verlas a todas, pero la pueden escuchar los viernes a la serie de los Reyes de Israel en nuestra iglesia o nos siguen los que no están aquí con nosotros en Resta. Si han ido o la han escuchado, la serie, llevamos casi 3 años con esta serie, ¿no? Y entonces, en su generalidad, dice que los reyes de Israel hacían lo malo, pero desde antes se empezaron a mezclar. Un mandato que Dios le había dado a Moisés le dijo, no vayas a tomar mujeres de las naciones que están ahí para tus hijos, ni des tus hijas a los hombres de ellos. ¿Por qué? Porque van a apartar el corazón de mí y se van a volver a sus dioses. ¿Y qué hicieron los reyes? Empezaron a mezclarse, bueno, desde los jueces empezaron a mezclarse, por eso es que salía
una vez esporádicamente salía un juez y los liberaba de las naciones porque los venían a atormentar porque se apartaban. Entonces aquí Jueces nos está diciendo que Dios dejó a esas naciones para probar al pueblo de Israel. ¿Y qué dijo Jesús? En el mundo va a haber aflicción, pero confiad, yo ya lo vencí. O sea, van a venir pruebas, van a venir problemas, van a venir circunstancias, va a venir dolor, llanto, pero confía, yo estoy al cargo. Confía en mí, pasa la prueba y vendrá otra, pero de mi mano. ¿Vale? Sin embargo, vemos por otro lado, observamos que la tentación es una obra y o herramienta del diablo para separarnos de la presencia de Dios, pero nunca de su amor. Es más, vemos que se atrevió a tentar al mismo Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Creo que todos conocemos esa parte, ¿verdad? De Mateo 4, en donde está la tentación. Dice la palabra que el maestro se presenta ante Juan el Bautista, es bautizado, sale de las aguas y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y el Espíritu lo lleva al desierto, a donde empieza a ayunar 40 días y 40 noches. Y ya en los últimos momentos de su ayuno, se aparece el diablo a tentarlo. ¿Alguien ha ayunado? Sí. Todos, ¿no? Yo creo que todos. ¿Alguien ha ayunado 40 días y 40 noches? Está difícil, ¿no? Está difícil. Pero pero dice el maestro, entonces, pero los que hemos ayunado a lo mejor un día, dos, tres o cinco, ¿da hambre? Sí, ¿verdad? Y se antoja todo, ¿no? Y hasta parece que vamos a pasar, hasta parece que los puestos de vitamina G, de garnacha, se nos aparecen por todos lados, ¿verdad? Y hacen de comer lo más delicioso y bla, y todo, hasta salen invitaciones para que vayamos a la gorra ni quien le corra, ¿verdad? Entonces, entonces dice, nos da hambre. Entonces imagínense al maestro, porque el maestro vino siendo 100% hombre, pero también siendo 100% Dios. Y tenía hambre después de un ayuno. Y entonces el diablo le dice, si realmente eres hijo de Dios, manda que esas piedras se conviertan en pan y come. Que tenía hambre, era notorio. Pero ¿cuál va a ser la prueba o cuál es la medicina para la tentación? ¿Alguien sabe? ¿Quién No sabe hacer cuál es la caso. medicina? ¿Perdón? No hacer caso. Ok, no hacer caso, pero ¿cómo? ¿Alguien sabe? ¿Hermanara? Yo creo que, pues ahora sí que la oración, ¿no? No soltarme de la mano de Dios, pedir La- auxilio con ok, Dios o correr. la oración. ¿Alguien más? A través de su Espíritu Santo, que es el que nos da la fortaleza para no caer. Su Espíritu Santo. ¿Alguien más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Yo, Ajá, resistir y persistir. resistir y persistir. ¿Alguien más? Dice resistir al diablo y huirá de vosotros. Ok. Jackie, hermana Mari, ¿alguien? ¿No? Mari, Pues Carmen dice Alvarado. que nos dará la salida, porque dice que no habrá tentación más grande, porque con eso Él nos dará siempre una salida. Ok. Jackie, Carmen Alvarado, ¿no? Ya se las di, ya hasta les di la cita. ¿No? ¿Qué hizo el maestro cuando lo tentó el diablo? El diablo le dice, si eres realmente hijo de Dios, manda que esas piedras se conviertan en pan y come. ¿Y qué le contesta el maestro? Dice, No nada más ay, perdón. A ver, Carmen Alvarado.
le contestó que estaba escrito, o sea, la palabra de Dios, citar la palabra del Señor. Escrito está, ¿verdad? La palabra es la forma en la que vamos a resistir. Aquí, entre paréntesis y un comercial. ¿Quién ha leído la Biblia de pasta a pasta? Por lo menos alguna vez en su vida. Yo la he leído. Hay que volver a leerla. Sí. Y después hay que volver a leerla. Y luego hay que volver a leerla. Y después hay que volver a leerla. Porque si ustedes se dan cuenta, en la tentación del maestro, el maestro le respondió con la palabra, escrito está. Esa va a ser la fórmula en la que nosotros vamos a resistir a las tentaciones. Sí, tenemos que orar. Sí, tenemos que tener la presencia del Espíritu Santo. Sí, hay ocasiones que tenemos que huir, como el joven y adolescente José, ¿verdad? Con la mujer de Potifar. Pero hay momentos en los que tenemos que recitar la palabra de Dios. Cuando se presente el diablo a tentarnos, ahorita decía por ahí, no me acuerdo si fue la hermana Raquel o quien decía de algún tema que podemos tener y poner el ejemplo del alcohol, ¿no? Entonces, cuando se presente a querernos tentar con algo que fue en nuestra vida pasada, escrito está. Y si no lo sabemos, huimos. O, pues si nuestro tema era el alcohol, pues no vamos a ir a la pachanga, ¿no? No vamos a someternos a esa parte. ¿Vale? Vamos a continuar. Bueno, les decía hace rato que la parte de la tentación se va a presentar en 4 fases, por así decirlo, ¿no? 4 aristas. La tentación va a tener 4 aristas, que es la posibilidad de la tentación, la fuente de la tentación, la sutileza de la tentación y por último, la culpabilidad. Ya una vez consumada, esta ya es una vez consumada. Cuando la tentación es consumada, lo que va a venir es la culpa, ¿vale? Las otras se van a presentar. Va a ser la invitación a caer, a pecar, ¿vale? Dice que la posibilidad de la tentación, que hay una posibilidad de caer en la tentación, y es que teniendo pensamientos malos, los tenemos que arrancar de raíz, y para lograrlo tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, ¿verdad? Y Filipenses 4:8 nos dice que todo pensamiento lo debemos de llevar sometido a la obediencia de Cristo. O sea, como Cristo, ¿por qué nos dice Pablo esto en Filipenses? Porque yo les decía clases, no me acuerdo si fue la pasada o clases pasadas, que fue el único que cumplió la ley, ¿verdad? Fue el único obediente. Por eso si nosotros vemos en Apocalipsis, cuando Juan está recibiendo la revelación y dice que ya en el espíritu, de repente en el espíritu, después del mensaje a las iglesias, en el espíritu ya estaba en el paraíso, y dice que salió el librito y que había mucha gente, pero que nadie tenía la capacidad de poder abrirlo, y que se suelta a llorar, y uno de los ángeles dice, tranquilo, no te preocupes, hay uno, el Cordero, porque fue el único obediente. Va a haber una posibilidad de que caigamos. Siempre va a estar latente. Esa siempre la tenemos que tener presente. La palabra dice que, parafraseado, el que se crea fuerte en algo o el que se sienta seguro en algo, mire de no caer, ¿verdad? Cuide su pie de no caer, de no tropezar. Siempre va a estar latente la posibilidad, y más cuando tenemos ciertos temillas por ahí, ¿verdad? Porque todos los tenemos.
siempre va a estar esa posibilidad de caer en la tentación. Y obviamente, ¿cómo se van a acrecentar? Pues se van a generar en los pensamientos, ¿verdad? Esa va a ser la tentación. Va a venir el pensamiento mal para obrar y nos va a llevar a caer, ¿vale? Pero si nosotros sometemos ese pensamiento a la obediencia de Cristo, va a desaparecer. Dice que la fuente, la otra arista es la fuente de la tentación. La fuente se origina en Satanás. Él siempre va a ser la fuente, ¿vale? Él es la fuente de la tentación. Lo veíamos ahí en Ezequiel y en Isaías, ¿vale? Sin embargo, también está escrito que él ya fue vencido, ¿verdad? Dice que fue lanzado, dice Apocalipsis ahí 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual le engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, él va a ser esa fuente, siempre él va a ser esa fuente, el que nos va a incitar a pecar, ¿vale? Dice que la concupiscencia, y hace ratito también hablaban de esa parte, ¿verdad? Que viene de la parte de la tentación. La concupiscencia viene o es una palabra, su etimología es griega, que y en el griego se escribe como epitimia, y su significado es el deseo ilegítimo y desordenado de cualquier tipo. O sea, la concupiscencia es un deseo ilegítimo y desordenado de cualquier tipo. Es un desorden de cualquier tema que podamos tener nosotros, ¿vale? Llámese alcohol, llámese drogas, llámese mentira, llámese negocios malos, llámese perversiones sexuales. Es un desorden de cualquier tipo. El desorden no solamente es la parte sexual, un desorden puede venir en cualquier situación, ¿vale? Eso es la concupiscencia, un deseo ilegítimo y desordenado de cualquier tipo, que nos va a incitar, ¿vale? Dice que la tentación no puede venir de Dios, Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie, Santiago nuevamente. Sin embargo, Dios nos promete una salida, ¿verdad? Ahí en 1 Corintios 10:13 nos promete una salida de esa tentación. Y por último, la sutileza de la tentación la podemos ver, ¿no es cierto? Este es el tercer punto, ¿verdad? La sutileza de la tentación la podemos ver en Génesis 2:16 y 17. Ahí, ese es el mandato. Si se acuerdan, Dios pone al hombre en el huerto y le dice que lo tiene que labrar y le dice, y le empieza a dar instrucciones y le dice, vas a trabajar la tierra y toda planta con su fruto, con toda semilla te va a ser para comer y todo fruto de todos los árboles vas a comer, menos del fruto del bien y del mal. Ahí está el mandamiento. Pero la sutileza la vamos a ver en que debemos ser precavidos y no estar en lugares donde podamos ser tentados. La sutileza va a entrar sin que nos demos cuenta. Si nosotros no estamos alertos, ¿cómo vamos a tener esa alerta? A través del Espíritu Santo, ¿verdad? Con una relación del Espíritu Santo. Si nosotros tenemos una buena relación con el Espíritu Santo nos va a alertar, porque el diablo es muy sutil. Yo les decía, ¿no? En clases pasadas, muchas veces pensamos que el diablo se nos va a presentar así con cuernos y un ser horrible y espantoso. Sin embargo, veíamos en las primeras clases que fue creado un ser que hermoso, ¿verdad? Acabado en perfección. Pues él no se va a presentar a asustarnos, así de, no sé, no va a llegar y decir, ¡bu! No, o sea, él va a llegar con toda la sutileza. ¿Cómo le dijo a la mujer? Oye, con que Dios te dijo que no puedes comer nada, una verdad a medias, ¿verdad? Y nosotros tenemos que estar muy atentos porque Él es así, Él es sutil y siempre va a usar los mismos engaños. O sea, Él no varía, o sea, es aburrido. Sin embargo,
le sigue funcionando. ¿Vale? Y por último, vemos ¿sí? ¿Sigue aquí? Profe, entonces, ya regresándonos rápido, Sí, entonces Dios sí sabía que tenía a Satanás en su huerto, o sea, él sí sabía que ese ángel era malo, él ya sabía que había una maldad, ¿o no? Ahorita me sorprendió, porque si ya sabía que él era malo y lo dejó en el huerto y como que sabía que iba a tentar a Eva y a Adán, ¿o cómo? Ok. Acuérdate, y Ajá. lo habíamos comentado precisamente en ese punto cuando vimos el origen del pecado, ¿verdad? Y veíamos que antes de que el hombre pecara, ya se había generado un pecado anteriormente. La Biblia es clara. Si tú lees Génesis 1:31, mira, lee Génesis 1:31 y aquí. 1:31, aquí está. Y vino Dios todo lo que, Y vio. perdón, y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana y el día sexto. Ahora lee el versículo 1 del capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo ejército de ellos. Y todo el Dos, ejército de ellos. Está ahí y hasta ahí. acabó, ok. ¿Ok? Dice que el día sexto Ajá, se acabó. vio Dios todo lo que había hecho y que era bueno en gran manera. Y el capítulo 2 empieza diciendo que fueron acabados pues los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Ahí está haciendo la referencia a los ángeles. Todo el ejército de los cielos. Entonces, si terminó diciendo que era bueno en gran manera todo, él hizo un ángel. Sin embargo, leíamos en Ezequiel y en Isaías que a causa de la multitud de las contrataciones de ese ángel que tenía, se generó una soberbia. Y entonces ahí se generó el deseo de pecar. Y se convirtió en diablo. Y vino y quiso y tentó a la creación de Dios, ¿vale? Acuérdense, Ezequiel dice que estaba en el huerto de Edén. Ezequiel dice que cuando este ser fue creado, Dios dice, estabas ahí en el huerto de Edén, en mi huerto, haciendo una referencia, estabas ahí en el paraíso junto a mí, pero a causa de la multitud de tus contrataciones, te tuve que echar, porque no solamente quisiste la alabanza para ti, sino quisiste ocupar mi lugar, porque Isaías dice que quiso subir a lo alto de los cielos, junto al trono del Eterno, y sentarse al lado del Eterno, junto a las estrellas de Dios. Por eso Él es arrojado. Cuando Génesis nos dice que viene al huerto de Edén, por eso es que ya no lo vemos, y hablábamos la semana pasada que esto es una figura, por eso es que no lo vemos como un ángel, sino que usa a la serpiente para tentarla y para que cayera, ¿vale? No lo vio físicamente como el ángel, sino usó a un animal que Puede estaba ser cualquier otro animal. Ajá, O claro, sea, pudo cualquier haber cosa. usado a cualquier otro, ¿no? Sino usó a la serpiente para tentarla, ¿vale? Por eso es que no se mostró tal cual, a diferencia de lo que podemos ver cuando el ángel Gabriel se le presenta a Daniel, se le presenta a María,
se le presenta a esta, ay, se me olvidó el nombre de la mamá de Juan el Bautista. Bueno, a ella, ¿no? Elizabeth. Elizabeth, gracias, sí. Sí, hermana Bárbara. Algo que yo sé es que cuando usted estaba mencionando de que él quería estar en el trono de Dios y estar en las estrellas, o las estrellas, se refiere a los ángeles. Ujú. Sí, más Sí. o menos eso lo sé. Ahora, algo que yo ya tampoco entendí, él no es una figura, entonces es un espíritu, porque los ángeles tienen ciertas características. Lo vemos en la palabra, que unos tienen ciertas, o sea, como así como tienen su querubines, serafines, arcángeles, todos ellos tienen ciertas características. Él también tiene, él sigue teniendo la característica de ángel, porque él fue creado como, de hecho, él fue creado como un querubín, así nos dice la palabra. Era querubín, y veíamos que el querubín era protector. ¿Por qué? Porque estaba ahí al lado de Dios, protegía la presencia de Dios. Él sigue teniendo esa forma, ¿vale? Solamente que al hombre no se le pudo presentar conforme a su forma. Esta es una parte de la soberanía de Dios. ¿Por qué? Pues solo Dios lo sabe. La Biblia no nos lo deja ver. Ya cuando estemos en la eternidad, le preguntamos al Señor, ¿no? El por qué. Pero la parte no nos deja ver la Biblia el por qué. Y por eso yo hacía una referencia, a diferencia de cuando el ángel Gabriel se le presenta a Daniel, a Elizabeth, a María, se le presentó y dice, y dice que era un varón de apariencia hermosa, porque todo lo hizo Dios bueno en gran manera, ¿vale? Pero a la mujer, ¿por qué se le presenta o por qué usa la figura de la serpiente? No lo sabemos, ¿no? A lo mejor su apariencia, y aún así la apariencia se va a notar hasta, hasta la gran tribulación. Ahí, quien quiera ver cómo es, pues luego nos cuenta, ¿no? Se queda y luego nos cuenta cómo es. Yo prefiero estar allá en las bodas del Cordero, ¿va? Pero, ¿por qué? No sé, porque dice que ahí sí va a ser tomado y va a ser lanzado. No va a ser amarrado primero y después de los 1000 años el Señor lo va a tomar y va a ser lanzado al lago de fuego, ¿vale? Y bueno, por último, dentro de las 4 aristas de la tentación es la parte de la culpabilidad, ¿vale? La culpabilidad pues va a traer en primera instancia una vergüenza, ¿no? Yo creo que todos, cuando hemos errado, lo primero que tenemos es una vergüenza. Y lo peor es que la vergüenza no es hacia nuestra persona, sino la primer vergüenza, y eso es lo que hace el pecado, y ese es el trabajo del diablo. La vergüenza la tenemos acercarnos hacia Dios. Bueno, no sé si a ustedes les pasa, a mí me ha pasado. Lo que menos deseo hacer es acercarme y orar, porque hay una vergüenza, porque sé que fallé, porque me sé culpable, porque me sé pecador, pero esa sigue siendo la entremaña del enemigo, que sigue trayendo los pensamientos, el hacernos sentir avergonzados para alejarnos. ¿Y qué va a pasar si nos alejamos? Pues vamos a volver a pecar, a seguir pecando. ¿Y qué va a pasar? Nos vamos a terminar separando, nos vamos a terminar enfriando. Ahí, en ese punto, es cuando perdemos la salvación. O bueno, estamos latentes para perder la salvación. Si nosotros permitimos que esa culpabilidad nos invada, ¿qué va a terminar haciendo? Separarnos de Dios por completo, enfriarnos, regresar al mundo, a una vida mundana, a una vida sin principios,
por nuestros placeres, lo que va a imperar va a ser la carne, la satisfacción, y éramos salvos a través del pecado, del error que todos tenemos y que todos vamos a cometer. Si nosotros no tenemos la capacidad para ir y vencer esta vergüenza y acercarnos a arrepentirnos, nos vamos a empezar a separar más, ¿ok? Dice que la culpabilidad, siempre que, o la solución ante la vergüenza es que, o ante la culpabilidad es que siempre que nos sintamos culpables, va a operar en nuestra mente el decir que puedes salir de ello, aunque te sientas incómodo y mal, ¿vale? Siempre va a tener que surgir esa buena voluntad o esa voluntad nuestra de decir, necesito salir de esto. Obviamente no por nuestras fuerzas, ¿verdad? Sino necesito salir de esto y vencer eso y acercarte. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Sí, sí, profe. Bueno, ahorita, porque de todos modos Dios nos conoce de todo a todo, ¿no? Claro, Y sí, o sea, sí, Dios exactamente, Dios nos conoce de cabo a rabo, ¿no? Se dice por ahí. O sea, nos conoce textual y la palabra dice que Él conoce aún nuestros pensamientos o nuestras peticiones antes de que nosotros las hayamos externado, aún pensado. Él ya las conoce, ya las sabe. Sin embargo, las tenemos que expresar, ¿no? Es nuestra parte. O sea, Él ya la sabe. O sea, Él ya sabe lo que yo necesito ahorita, pero no porque Él ya la sepa, lo tiene que actuar. Él lo que requiere es que yo me acerque, que me humille, que quite ese orgullo y decirle, necesito de ti. No puedo, no sé, me supera esto, caí en esto, ¿vale? Sin embargo, la culpabilidad va a ser eso, ¿no? Nos va a incitar a sentirnos incómodos mal y que no nos acerquemos a externarle nuestras necesidades o pedirle perdón, ¿ok? Luego dice que la culpabilidad va encaminada a la separación, era lo que les decía, ¿no? La culpabilidad, cuando nosotros no tenemos esa voluntad de ir y de hacer, o sea, Dios es todopoderoso y la palabra lo dice por ahí, no me acuerdo cuál, se los mando por mensaje, mi esposa sabe esa cita, le encanta, es un proverbio, si mal no recuerdo. Dios es poderoso y puede hacer todo lo que quiera, ¿vale? Pero acuérdense que yo les había dicho que Él nos dio un libre albedrío. Él no quiere robots, sino desea nuestra, o quiere nuestra decisión de acercarnos a Él, de elegirlo a Él. Sin embargo, la culpabilidad va a ir encaminada a la separación. Y Dios necesita, no porque necesite, no porque no pueda, sino que necesita de que nosotros lo expresemos, necesita de nuestra voluntad para Él obrar, porque dice Apocalipsis que Él es un caballero. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si uno oye mi voz y me abre, y aquí viene la clave. O sea, podemos oír su voz o podemos oír que toca, ¿no? Ya está. ¿Ahí todos escucharon? Toqué, ¿no? Es una referencia a lo que dice el Señor. Yo estoy a la puerta y llamo. Si uno escucha, va a ir y va a abrir. Y ya le vimos, ya le conocemos. Pero aquí está la relación. Dice, si uno escucha mi voz, va a la puerta y abre y me invita a pasar, entonces yo cenaré con él y él conmigo. Ahí está nuestra voluntad, porque podemos escuchar, abrir, ver que es Él. Señor, buenas noches, cuídate.
A diferencia que es la decisión, nuestra voluntad, que es, Señor, pasa, entra a mi corazón, límpiame, sálvame, te necesito, gracias por venir. Entonces Él va a cenar conmigo y va a permitir que yo cene con Él. ¿Vale? Por eso dice que la culpabilidad va encaminada a la separación. Por eso es que yo les decía que Dios necesita de nuestra voluntad para decirle, entra, ayúdame, mira, me equivoqué. No porque no pueda, sino porque requiere o porque como es un caballero, necesita que nosotros demos ese paso. El primer paso siempre lo va a dar Él, que va a ser llegar y tocar, pero necesita que demos nuestro paso para que se culmine, ¿vale? Dice, la culpa va encaminada a la separación, a sentirse mal y alejarte de Dios, ¿vale? Y la culpa está hecha para que tú te alejes de Dios. Ahí no hay más, ¿verdad? Esa es la parte. Y yo les decía, la culpabilidad va a ser un punto o va a surgir una vez que nosotros ya pecamos. Primero va a pasar, va a estar la posibilidad de la tentación, va a estar ahí latente, va a estar esa posibilidad, es como ese juego de lo hago, no lo hago, sí, no, ¿no? Ahí, ¿todos vieron el Chavo del Ocho? Y veían cómo decía el chavo, sí lo hago, no, sí, sí voy, ¿no? Esa es la posibilidad, hasta ahí, si puedo, no puedo, todo es decisión nuestra, ¿vale? Está la posibilidad de que nosotros caigamos. ¿Quién va a ser la fuente? Siempre el enemigo. Se va a acercar sutilmente. Y si nosotros caemos, va a entrar la culpa. Si nosotros no sabemos enfrentar la culpa, la consecuencia es enfriarnos totalmente y separarnos de Dios. ¿Vale? Como el hijo pródigo, ¿no? Hasta que volvamos en sí. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Sugerencia? ¿Todo bien? Va. Bien, pues vamos a orar, ¿vale? Para ya despedirnos. Acompáñenme en su lugar. Señor Jesús, gracias te damos, Señor, porque yo sé, Señor, que hoy tú nos has hablado, Señor. Hoy, Señor, nos has dejado claro, Padre mío, Señor, que la tentación siempre va a estar latente, Señor. Que no proviene de ti, Señor, porque tú no puedes ser tentado por nadie, Señor, ni tú tientas a nadie, Señor. Tú eres un caballero, Señor. Eres respetuoso, Señor. Y te damos gracias, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que nos dé siempre la fortaleza, Señor, para resistir a las tentaciones. Veíamos, Señor, y nos hablaba, Señor, que la mayor fortaleza que vamos a tener, Señor, la mejor herramienta, Señor, que vamos a tener es tu palabra, Señor. Permite que podamos, Señor, aprendernos, Señor, leer, comernos tu palabra, Señor, alimentarnos, Señor, aprendernos pasajes bíblicos, Señor, para poder resistir en aquellas tentaciones, Señor, o simplemente, Señor, cuando sean necesarias y sean tan evidentes que nos pongan en peligro, Señor, tomar la decisión como lo hizo el joven José, Señor, huir de ella, Padre mío, Señor, no quedarnos, Señor, a reprenderla, a orar, Señor, a clamar, a alabarte, Señor, sino huir, Padre, porque es latente, Señor, que podemos caer. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos libres, que guardes la vida, Señor, de cada una de mis hermanas, Señor, que tu Espíritu Santo sea, Señor, obrando en nosotros, Señor. Permítenos avanzar, Señor, y cuando venga, Señor, la prueba, todo aquello que proviene de ti, Señor, para meternos, Señor, dice tu palabra, que tú nos pruebas como el fuego, Señor, que es sometido, Señor, como el oro, Señor, que es sometido al fuego, Señor, para poder resistir, Señor, para poder ver, Señor, el valor, Señor, para poder sacar lo mejor, Señor. Yo te pido que así sea, Señor, que cuando tú pongas delante de nosotros una prueba, Señor, nos permitas tomarnos, Señor, asirnos de tu mano, Señor, para salir airosos, victoriosos, Padre, y sobre todo, Señor, tener un crecimiento, Señor.
Poder, Señor, crecer, Señor, en ti, Señor. Poder, Señor, madurar, Señor. Poder, Señor, crecer en la fe, Señor. Tener más firmes, Señor, los principios bíblicos, más firmes los principios de tu palabra, Señor. Y poder, Señor, seguir mirando de frente con nuestra vista puesta en el blanco. Yo te doy gracias, Señor, por este tiempo, por esta clase, por la enseñanza, porque nos has hablado, Señor, contundentemente, por lo que has dejado, Señor. Haz rema, Señor, en nuestro corazón, Señor, esta palabra. Y permítenos, Padre mío, Señor, tomar un tiempo de descanso, Señor, una buena noche y que tu Espíritu Santo ministre en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Cuídense mucho. Nos Muchas vemos, primero gracias. Dios, la siguiente semana. Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Gracias. Bye, bye. Buenas noches. Buenas